años. Y miren, la alumna, una alumna muy buena, que por cierto fue mi alumna, habló sobre una investigación en materia de migración de mujeres y cómo haciendo un estudio respecto a los derechos humanos que se les violan a las mujeres migrantes. Así que para hacer un estudio a nivel de licenciatura, pues le pusimos 100 y salió muy bien. Así que, bueno, pues empezaron a leer el artículo y continuaría con la clase. Pero quisiera antes de continuar con la clase, platicarles algo que toda la semana me estuvo taladrando en la mente, no en una forma negativa, en una forma positiva. Fíjense ustedes que la semana pasada, cuando inicié el curso, ustedes deben de recordar que solicité dar unos minutitos para que se integraran todos sus compañeros. Y desde luego, pues yo aprovecho y empiezo a verlos en la cámara esta que tengo, las fotografías, ¿verdad? Les pido siempre que en la clase abran sus cámaras, ¿verdad? Y desde luego, el que habla, pues aquí se nota que habla y sale inmediatamente la foto o el nombre de la persona que está hablando, ¿verdad? En este caso, me pasó algo interesante que lo comenté al jefe del departamento en una reunión que tuvimos para platicar después de una semana por lo que está pasando en nuestras experiencias con motivo de, pues, de estas clases que estamos dando virtuales, ¿verdad? Que pues son fuera de la forma tradicional. Y les platicaba en un poco de broma, pero fíjense que yo lo hice por broma y me hicieron una connotación importante y después de ahí viene mi reflexión. Cuando estaba esperando que se unieran muchos compañeros, hubo una compañera de ustedes, que desde luego tengo identificada, sé quién eres, que empezó a decir y a gritar, ¡ay! Tengo de maestra Anabel la muñeca diabólica o algo así. Y lo repitió 2 veces. Entonces, yo me quedé pensando, esta chava no se está dando cuenta que posiblemente tiene su micrófono abierto. Pero luego me quedé pensando, bueno, y si sí lo sabe y lo está haciendo con la finalidad de caer graciosa con sus compañeros, pues lo primero, pues hablaría de que a veces debemos de tener mucho cuidado cuando estamos enfrente de una cámara y tener el cuidado necesario para saber lo que pensamos con lo que hablamos para que no tenga consecuencias. Y lo segundo sería que si realmente ella, y tú sabes si lo hiciste a propósito para caer bien o burlarte de tu maestra en el grupo, quiero decirte pues que eso es lo que es totalmente incorrecto. Su servidora soy una mujer que tengo 27 años como maestra en la Universidad de Guadalajara. Toda la vida he visto como amigos y amigas a mis alumnos. Y lo más importante, que bajo la trinchera de la educación he tratado de, a lo largo de mi vida, el promover, el reconocer, el tratar de que se realice una promoción, una cultura de los derechos humanos. Y parte de esos derechos humanos, y por lo que he luchado toda mi vida, es por romper los estereotipos que han metido en tantos problemas a las mujeres. De tal forma que cuando lo platico al jefe de departamento, el jefe de departamento me dijo, dala de baja y córrela. Es una falta de respeto. Es una burla, Thais. No lo voy a hacer porque creo que ustedes son jóvenes y todos merecemos una oportunidad. Quiero pensar que te pareció gracioso o bien que pensaste que soy la muñequita Anabel, lo cual a mí no me causa ninguna gracia, definitivamente. Yo soy una señora madura que dejo mucho de ser bonita, desde luego, pero pues que no me puedo no creo parecerme a un monstruo y mucho menos a una mona maquiavélica.
ni maligna, ¿verdad? Entonces, yo te exhorto a que tú des el siguiente paso. Y mira, es el mes de la mujer. Y lo primero que tiene que reconocer una mujer es cuando metemos la pata. Y lo primero que tenemos que hacer entre mujeres es respetarnos, dignificarnos, apoyarnos. Eso es la cultura en materia de derechos humanos. No te voy a dar de baja. No quise la semana pasada iniciar conociéndolos a todos hablando de esto, porque pues me pareció que no era correcto para todo el grupo. Pero después de platicar con el jefe del departamento me quedé pensando que yo como maestra es un deber llamarte la atención. Y es un deber para que tú te formes como mujer. La escuela es una formación oficial. No te da ciertos elementos educativos. La ética, la moral, la solidaridad, la educación, los buenos usos y costumbres, normalmente son algo que aprendemos de nuestra familia. Espero y tus padres sean buenas personas y pues si lo son, escúchalos, porque me da la impresión que entonces no los estás escuchando, ¿verdad? Entonces, bueno, queda eso para la reflexión de todos ustedes. Quedas tú, compañera, creo y espero que sigas y des el paso que se debe de seguir como mujer y con dignidad y reconociendo un error. Entonces, creo que pues por ahí va este asunto. Quería hacerles esta referencia porque debemos de respetarnos. Y aunque yo siempre he considerado que mis alumnos somos horizontales, piensen que ustedes tienen de entrada un principio de respeto a los demás y sobre todo un respeto a los adultos. Y en este caso, a un maestro, pues con mayor necesidad, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí quedaría este comentario. Bueno, continuaríamos, muchachos, entonces, con la clase como nos quedamos la semana pasada. Y platicamos la semana pasada ese gran cambio que tuvo la teoría de los derechos humanos en el 2011 en México. Y expliqué cómo se entiende lo que son los derechos humanos y cómo y para qué nos sirven los derechos humanos, con aquel ejemplo de ojos para ver, nariz para oler, boca para hablar, y espero que los ejemplos que dimos les hayan servido para entender que los derechos humanos son cualidades, capacidades, facultades inherentes al hombre que son necesarias para su pleno desarrollo físico, económico, social, político y cultural. Ahora bien, el cambio de la reforma establecía el término de hablar en México por primera vez de la diferenciación entre lo que sería el reconocimiento de los derechos humanos y lo que sería la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. Y luego se prestó mucho esto porque durante muchos años en la Constitución mexicana Maestra, silenció su micrófono. que en México a los individuos se les otorgaba los derechos humanos. Y creo que la semana pasada me quedé hablando que cambió ese término de individuos por el término personas. Lo vimos, ¿verdad? Entonces empezamos a platicar que hay personas físicas, personas jurídicas. Personas físicas, e hice una clasificación respecto a los diferentes estatus entre mexicanos, ciudadanos, ministros de cultos religiosos y extranjeros. Vimos ese tema, ¿verdad? Hasta ahí creo que me quedé la semana pasada. ¿Estoy bien? Ok, bueno. Entonces, ahora tendríamos que el término de personas también incluye en el ámbito de protección a lo que son las personas jurídicas. Entonces, cuando tú hablas como abogado de persona jurídica, estamos hablando de un estatus, de un ente jurídico ficticio que se crea a través de varios individuos
que dan el nombre a un ente legal diferente del nombre de los individuos que lo conforman, diferente del patrimonio, diferente del domicilio. Entonces, para esos efectos tenemos que las personas jurídicas son personas jurídicas del derecho privado, personas jurídicas del derecho público, personas jurídicas del derecho social, personas jurídicas del derecho político. Entonces, empezaríamos a analizar quiénes son las personas jurídicas del derecho privado. Y bueno, pues entonces nosotros ahí, si abrimos una clasificación, serían dos tipos de personas. Personas jurídicas que se reúnen con finalidades de lucro, es decir, con finalidades de ganar la lana. Y ahí tendríamos nosotros lo que son las sociedades mercantiles. De hecho, ustedes ya llevaron una clase de sociedades mercantiles. A ver, yo le pediría, por favor, a Paulina, dime, recuerda en tu clase de mercantil, ¿qué tipos de sociedades mercantiles tenemos en México? ¿Me puede repetir la pregunta, maestra? ¿Cómo no? ¿Qué tipo de sociedades mercantiles tenemos en México? La de sociedades anónimas, la cooperativa, la de nombre colectivo y ya no me acuerdo. A ver, ¿quién le hace el favor de ayudarle? A ver, Arad, ¿qué tipos de sociedades tenemos mercantiles? La verdad no la recuerdo, maestra, estoy Bueno, buscando. pues, ¿qué creen? Y yo tampoco. Ese fue un tema que a mí nunca me interesó en mercantil, yo no sé por qué. Pero bueno. Comandita simple es, maestra. Comandita simple, comandita por acción de capital variable, sociedad anónima. No me pregunten para qué sirve una y para qué sirve la otra. Pero lo que sí entendemos como abogados es que la constitución de este tipo de sociedades tiene una finalidad siempre de lucro. Entonces, tenemos nosotros que hay sociedades que tienen que ver con el hecho de convertirse en personas jurídicas y que tienen fines de lucro. A ver, yo le diría, Alejandra, Montserrat, dame el nombre de 3 sociedades mercantiles que te gusten mucho. Ay, se la no, desconozco alguna. Por el amor, mire, yo les voy a dar un consejo. El derecho y los derechos humanos no son abstractos, no andan en el aire, no, los vivimos todos los días, están aquí con nosotros. Bien, si yo te digo, dame el nombre de sociedades mercantiles que te gusten mucho, bueno, debemos de entender que en el mundo de las sociedades mercantiles hay sociedades que producen y sociedades que dan servicios. A ver, una sociedad que te da servicios, pues el TEC de Monterrey, todas las escuelas privadas, todos los hospitales privados, todas las empresas, ok. A mí me preguntas, oye, dime 2 sociedades mercantiles que te encantan. Ay, pues de entrada, Witton, que me fascinan las bolsas. Y de segunda, pues los hoteles Hyatt, que me parecen muy buenos. Ahí están 2 sociedades, ¿ok? ¿Qué más? A ver, me gusta McDonald's. Pues es McDonald's. ¿Caemos en cuenta entonces? Entonces, no lo vean algo como muy difícil de captar, es algo con lo que convivimos todos los días. Ahora otra vez, Alejandra, dame el nombre de 2 sociedades que te gusten mucho. No se escucha. Sí, perdón. Pues, usted dijo como TEC de Monterrey, o sea, como ese tipo de... ¿Todas? No sé, podría ser... ¿Qué restaurante te gusta ir a comer? Ay, me gusta ir a las espadas brasileñas. Ah, pues ahí está. ¿Quién sabe cómo se llamará la sociedad? Pero tú eres sociedad de espadas brasileñas, ¿verdad? Antes ya me antojaste. Ok. Ahora, ¿qué tienda vas y compras ropa? Puede ser H&M o C&A. Pues ahí está, ¿ok?
Entonces, queda claro, muchachos, que personas jurídicas del derecho privado pueden ser, uno, sociedades mercantiles. Ya ustedes piensen en las que les gustan. Ahora, tendríamos el otro tipo de personas jurídicas que serían las que no tienen fines de lucro. Y ahí estaríamos hablando de lo que son las asociaciones civiles. ¿Ok? Entonces, una asociación civil es aquella que se constituye con un fin. Ejemplo, Mamá C, Nariz Roja, que cuida y saca dinero para niños con cáncer, Cáritas. A ver, ayúdame un poquito, Alesa, dame un ejemplo de alguna asociación civil que conozcas. ¿Alesa? Es que es lo que sí, aquí estoy lo que estaba pensando, pero no, ahorita no se me viene ninguna a la mente. A ver, ¿quién me puede dar ejemplos de asociaciones civiles que conozcan? Maestra, FM4. Ándale, ¿ok? Muy bien. Maestra, ¿podrían ser las fundaciones? Todas las fundaciones, así es correcto. Ok, bueno, entonces esas serían las personas jurídicas del derecho privado. Y luego tendríamos las personas jurídicas del derecho público. Y personas jurídicas del derecho público tendríamos entidades, las personas jurídicas del derecho público federal, personas jurídicas del derecho público estatal y personas jurídicas del derecho público municipal. Entonces, en pocas palabras, fíjense, todas las instituciones federales son personas jurídicas federales. Todas las instituciones estatales son personas jurídicas estatales. Y todas las instituciones municipales son personas jurídicas municipales. Guadalajara, el municipio de Guadalajara, es una persona jurídica del derecho municipal. El estado de Jalisco es una persona jurídica del derecho estatal. La Secretaría de Educación Pública a nivel federal es una persona jurídica del derecho federal. El Senado de la República es una persona jurídica del derecho federal. La Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco son instituciones, personas jurídicas del derecho estatal. Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá son personas jurídicas del derecho municipal. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ustedes me pueden, sigamos con el ejemplo de quiénes son las personas jurídicas del derecho social. Y las personas jurídicas del derecho social son los sujetos de derecho social. Sindicatos de trabajadores, cooperativas de trabajadores, mutualidades de trabajadores, ejidos, comunidades indígenas. Esas serían personas jurídicas del derecho social. ¿Ok? Y luego tendríamos las personas jurídicas del derecho político. Y ahí serían los partidos políticos. Ahora bien, ustedes me dirán, oiga, maestra, pero hay derechos que no se pueden, es decir, hay derechos que nada más se pueden materializar en individuos, como ejemplo, el derecho a la vida, como ejemplo, la libertad de expresión, como ejemplo, la libertad de preferencia sexual, como por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, como por ejemplo, el derecho de tránsito. Bueno, tendremos que ubicarnos que hay derechos, todos los derechos están sobre los individuos, personas físicas, pero que las personas jurídicas sean del ámbito privado, público, social o político, van a tener algunos derechos
y desde luego por su naturaleza habrá algunos que no pueden tener, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces, ¿cuál sería la lógica o cuáles serían los derechos que tienen las personas jurídicas? Que en los libros de antaño se les conocía como personas morales, porque luego lo pueden leer ustedes en libros viejitos, y la persona jurídica es lo que antes se conocía como persona moral. Pues serían los derechos de patrimonio y los derechos de seguridad jurídica. Voy a poner un ejemplo. Aquí enfrente hay una casa que es propiedad de la Universidad de Guadalajara. Y resulta ser que llegan los mendigos rateros y roban. Se llevaron la camioneta y se llevaron las computadoras, se llevaron todo, los dejaron pelones. El caso es que entonces, yo le preguntaría a todos ustedes, reflexionen, ¿la Universidad de Guadalajara tiene derecho de patrimonio sobre esa casa? Es decir, ¿tiene derecho de ser dueña de esa casa? Ahí está. Entonces, mira bien, tiene derechos patrimoniales, derechos económicos. Ahora, la Universidad de Guadalajara tiene derecho de ir a fiscalía y presentar una denuncia que sería hacer valer su derecho de procuración de justicia. Pues claro que sí, ¿verdad? Obviamente, lo hace a través de su representante legal, pero tiene ese derecho. Si encuentran al ratero y al ratero lo van a procesar penalmente, ¿tiene derecho la Universidad de Guadalajara a que se le administre justicia? Es decir, que se le imponga una pena al ratero y que se le devuelva la reparación del daño a la universidad como víctima que fue del robo. ¿Tiene derechos? A ver, Katia, ¿qué opinas? Katia, Dígame, ¿lo que te pregunté? que si tiene derechos, maestra. Ajá, respóndeme lo que te pregunté. Sí, sí tiene derechos. Ok, Bueno, considero que sí. ajá, ¿qué más? Pues solo considero que sí tiene. Entonces, devolviéndome a lo que había platicado, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas jurídicas? Ay, maestra, es que eso no escuché bien. No lo escuchaste bien porque desgraciadamente está checando tu teléfono. Entonces, vuelvo a lo mismo, muchachos. Debemos de tener la idea de que los estoy viendo, a los que estoy viendo. Maestra, disculpa, maestra. Otra vez, ¿verdad, Maestra. Katia? Otra vez, ok. Entonces, voy a repetírtelo. Los derechos de las personas jurídicas son derechos económicos o patrimoniales y derechos de seguridad jurídica. Todos los derechos de seguridad jurídica que vamos a ver que tienen. O sea, procuración, administración de justicia, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, miren, cuando ustedes en un libro de derechos humanos ven cómo en México, cuál es el ámbito de protección personal de los derechos humanos en México, estamos hablando entonces de este tema que les acabo de dar. En México se protegen con el término de personas, y el término de personas abarca personas físicas y personas jurídicas. ¿Alguna pregunta hasta al respecto? ¿No? Continúo entonces. Entonces resulta ser que se establece en el artículo primero, que es el que estamos checando, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas se les reconocerán los derechos y sus garantías de protección. Y la pregunta para ustedes es, entonces, ¿qué se entiende por la competencia de Estados Unidos mexicanos? Es decir, bajo la lógica de lo que sería, ¿cuál es el ámbito de protección territorial de los derechos humanos en México que incluye eso? Entonces, te voy a pedir a ti, Kitsia, ahí que estás viéndome con carita triste, no te pongas triste, Katia. Agarra la onda nada más. Búscame el artículo 42 constitucional, por favor. Con tu teléfono, ándale, que sirva que ahí lo traes. Artículo 42 constitucional. Y hazme el favor de leerlo.
Se lo voy a leer. ¿Sí? Ajá. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación y además de las islas adyacentes en ambos mares. Comprende asimismo la isla de Guadalupe, la de Revillagigedo y la de Pasión, situadas en el Océano Pacífico. Ok, entonces fíjense bien, cuando se habla del ámbito de protección de los derechos en México, nos está hablando no únicamente de las entidades federativas, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, etcétera, etcétera. Nos está hablando también que forman parte las aguas, los lagos, el espacio aéreo, el espacio submarino, los cayos, las lagunas, los arrecifes, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos de entender, hay una pregunta, oiga maestra, ¿cuánto se considera competencia de México para arriba? Es decir, espacio aéreo. ¿Qué creen? No sé cuántas millas náuticas son. Eso lo mide el derecho internacional. Quien quiera buscarlo para que nos lo diga, adelante. Ahorita no me acuerdo cuál es. Se me fue el avión. Y lo mismo para abajo. Eso lo establece el derecho internacional. Ahora fíjense. Aparte entonces de lo que marca el artículo 42 en la competencia territorial para que todas las autoridades deben de reconocer los derechos en favor de nosotros, hay lo que serían extensiones ficticias. Y en extensiones ficticias tenemos los consulados y las embajadas. Los consulados y las embajadas son extensiones territoriales del país que representan. Vamos pensando, ustedes, ¿quién ha tenido la necesidad o el gusto, porque luego eso implica que nos vamos a ir de viaje, de sacar su visa en el consulado norteamericano? ¿Quién ha ido? ¿Nadie? Yo, maestra. A ver, ¿quién es yo? Alan. A ver, Alan, ¿te acuerdas cómo está el consulado? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. ¿Verdad que está bien cerrado? ¿Y sabes Sí. por qué lo cierran? Porque los consulados, bueno, quiero explicarles. Los consulados y las embajadas son representaciones territoriales diplomáticas del país que representan. De tal forma que las embajadas representan al país y se encargan de las relaciones diplomáticas de gobierno con gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Y los consulados son las representaciones diplomáticas de un país, pero se encargan de regular las relaciones de gentes, de personas, tanto de extranjeros, tanto de nacionales que viven en ese país de representación, como de nacionales donde se encuentra el país de representación. Es decir, en el consulado norteamericano atienden a mexicanos que tenemos asuntos con Estados Unidos y atienden asuntos de gringos que viven en México. ¿Estamos de acuerdo? Y como bien lo decía Alan, están cerrados, no te dejan pasar. ¿Y por qué no te dejan pasar? No es porque sean sangrones. Bueno, algunos sí son, pero bueno, el asunto es porque cada consulado, hagan de cuenta que el pisar el consulado es pisar territorio de Estados Unidos. De tal forma que las leyes de Estados Unidos, y en este caso la protección de los derechos que ampare su sistema jurídico, se encuentra ahí. En pocas palabras, todos los consulados que están esparcidos en todo el mundo y las embajadas mexicanas, el pisar ese territorio, ese lugar, es pisar territorio mexicano. Y por ende, verte con el reconocimiento y protección de los derechos humanos que te establece tanto la Constitución como los tratados internacionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les platico una anécdota de casos de la vida real? Sí. Hace como unos 20 años, les voy a platicar, esta es la historia de un fulano aquí en México que se llama Jorge Castañeda. Cuando estaba Jorge Castañeda, yo me fijé en él porque estaba bien guapo. Es decir, a mí sí me gustaba.
Me decían que era bien borracho, pero se me hacía guapo. Bueno, el papá de Jorge Castañeda fue un gran diplomático de esas gente. Yo quiero platicarles, en la historia de la diplomacia en México, ha habido grandes diplomáticos. Ustedes piensen, muchachos, la doctrina Estrada la hizo Estrada, un mexicano. Y quiero platicarles de qué trata la doctrina Estrada y por qué es tan importante para la diplomacia y para el concierto de las relaciones entre los países. Porque esa doctrina internacional dice que ningún país tiene derecho para decidir si un país, si un estado es o no es estado de acuerdo al gobierno que tenga. Es decir, Cuba, si es socialista, es un país. ¿Por qué? Porque había muchos países que decían, si el gobierno de ese país es diferente al que yo creo que deba de estar, sobre todo en dictaduras, entonces ese país y ese estado no es estado. Y la doctrina Estrada dice, no, los estados son estados, independientemente del gobierno que tengan. Y lo único que nosotros podemos hacer como países es, si yo quiero tener relaciones políticas con ese país que tiene una dictadura, tengo relaciones políticas. Y si no quiero, pues rompo relaciones y no nos vemos. Por ejemplo, eso sucedió en el caso de México con España muchos años. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a Jorge Castañeda. Pues el padre de Jorge Castañeda era un chingonazo como diplomático y desde luego, pues Jorge Castañeda Jr. era guapo y era hijo de papi. Por lo tanto, inmediatamente también lo incluyeron dentro de la diplomacia mexicana. Allá más o menos hace unos 20 años, lo mandan a la embajada de México en Cuba. Pues ustedes saben que México vive una dictadura y que pues hay tanto cubano que pobrecitos se van en las barcas para tratar de salir de Cuba. El idiota de Jorge Castañeda se le ocurrió, yo creo que estaba borracho, decir un día ahí en los medios de comunicación, las puertas de la embajada cubana están abiertas para los cubanos. Entonces, eso diplomáticamente significa que los cubanos podían ir a la embajada que está abierta y pedir asilo o pedir refugio. Pues era obvio. No, pues maldijo eso. Inmediatamente todos los cubanitos en friega se empiezan a ir a la casa de la embajada, que estaba la embajada y el consulado en un lugar ahí en La Habana, y nada, pues eran las 7 de la noche, estaba todo cerrado, y empiezan a tratarse de meter. En aquel entonces todavía Fidel Castro era el líder, era el jefe de Estado, y nada de tarugo el viejito, llegó con un micrófono y se puso afuera de la embajada y empezó, ¡hola chicos! ¿Pues qué andan haciendo? ¿A poco se quieren meter a la embajada y se quieren ir a México? ¿No? ¿Quién se quiere ir? Si viven aquí a toda madre. No, pues pobrecitos los cubanos, ahí van en friega a disolver la reunión. Bueno, es obvio que a Jorge Castañeda lo corrieron como diplomático, porque qué estupidez como diplomático, entendiendo que las embajadas y los consulados son extensiones territoriales del país que representan, decir, están abiertos para la población, ¿verdad? Bueno, después Jorge Castañeda empezó la vida política y sí creo que Jorge Castañeda pasa la vida del país históricamente, diplomáticamente por esa mala onda, ¿verdad? Pero que como buena onda, él quiso ser el primer candidato para la presidencia de la República en forma independiente. Y el sistema jurídico de México no lo permitió. Entonces él presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana resuelve diciéndole al Estado mexicano que de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales tenían que reglamentar y permitir las candidaturas independientes en México. El sistema electoral no lo permitió, entonces Jorge Castañeda continuó a la siguiente parte de lo que es el sistema de protección interamericano. Primero vas a la Comisión Interamericana, luego si ahí no te hacen caso, le sigues a la Corte Interamericana, presentó una demanda formal y resulta ser que México, él ganó el caso y
se le sentencia al Estado mexicano para que abra las candidaturas independientes. Entonces, realmente, bueno, pues yo les digo que fue mal diplomático, pero para efectos de la historia de México, pues gracias a él y a esa demanda que interpuso en contra del Estado mexicano, hubo la obligación de regular las candidaturas independientes, ¿verdad? Bueno, ya les platiqué hombres casos de la vida real. Y ahora ya está bien feo, ¿eh? Es que los años no pasan en balde. Así como decía la muchacha, este sí me parece que se hizo como Chucky réplica, pero bueno, el caso es que, ¡ay, Ana! Ahí sigue. De los derechos humanos en México. Lo que marca el artículo 42, las extensiones, embajadas y consulados. Luego también tendríamos como extensiones territoriales todos los buques, barcos, submarinos, helicópteros y aviones que porten escudo nacional oficial. Entonces, a ver, y luego también son extensiones territoriales ficticias las bases navales militares que estén en otros países. También son extensiones territoriales, ¿ok? Nosotros tenemos aquí entonces que cuando se habla del término de protección territorial de los derechos humanos, estableceríamos que el ámbito sería lo que marca el artículo 42, embajadas y consulados, bases militares, vehículos de todo tipo que porten escudo nacional, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, maestra. No. Ahora bien, si nosotros continuamos la lectura del primer renglón del artículo primero, dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas se les reconocerán los derechos humanos, los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así que ahí viene otra pregunta que les dejé en el cuestionario. ¿Cuál es el bloque constitucional de protección de los derechos humanos en México? Dicho con otras palabras, ¿cuál es el catálogo del reconocimiento de los derechos en México? Y lo vamos a tener en la Constitución y en los tratados internacionales. Los que estudian muy nice en la teoría constitucional le llaman bloque constitucional de protección. Y ahí tendríamos que son los derechos que están reconocidos en la Constitución y los derechos que están en los tratados y convenciones internacionales que México ha firmado y que siguen vigentes. Tienen una tarea para la próxima semana, no es necesaria la incluyan en el tablón, pero sí quiero que la busquen y la impriman para que la conozcan. Pueden entrar a la página de la Secretaría de Gobernación para Asuntos Exteriores o pueden entrar a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o pueden entrar a la página del Congreso de la Unión en un apartado que dice Tratados Internacionales firmados por México. Y ahí lo despliegan y pueden conocer ustedes todos los tratados que México ha firmado, pero lo más importante para nosotros es entender que están vigentes. Entonces piensen ustedes, los derechos humanos pueden estar reconocidos o en la Constitución o en el tratado, y es exactamente lo mismo. De hecho, ahora que continuamos platicando de este artículo primero constitucional, uno de los principios que deben de atender todas las autoridades es la de aplicar el principio de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Que todos los operadores jurídicos, y cuando hablo de los operarios jurídicos, estamos hablando de todos, ministerios públicos, jueces, asesores, consultores, políticos, abogados litigantes, todos tienen que conocer esos tratados internacionales. Entonces, fíjense ustedes que la chamba para nosotros como abogados, pues se nos aumenta en el estudio, porque hoy en día no únicamente basta el conocer la Constitución,
tenemos la obligación de conocer esos tratados internacionales. Les voy a dar, mujer, casos de la vida real, otro ejemplo, para que vean qué tan importante. Sí. Me estoy adelantando un poquito al principio de convencionalidad, pero como lo estamos platicando, para que vean ustedes. Yo les digo, miren, los derechos humanos no son algo abstracto, son algo aquí, los vivimos. Si no los viven y no los sienten y materializan, o no están aprendiendo conceptos que no sirven de nada. Fíjense bien. Hace exactamente como en el 2012, acababa de darse la reforma, y me contratan como abogada con la finalidad de sacar adelante una adopción internacional. Y la adopción internacional, pues ustedes saben que es un padre que vive en el extranjero que quiere adoptar a un niño mexicano. Si nosotros sabemos cuáles son las normas que regulan una adopción internacional, pues tenemos el procedimiento que marca el código sustantivo, que es el Código Civil para el Estado de Jalisco, y lo que sería el Código Procesal para el Estado de Jalisco. Entonces, si ustedes checan, el procedimiento de la adopción es relativamente sencillo, marca como unos 5 requisitos que hay que hacer. Sin embargo, a la par de ese código procesal y sustantivo, México firmó un tratado internacional en materia de adopción internacional. Y resulta ser que ese tratado establece 10 requisitos para que cuando una gente está tramitando en un juzgado una adopción, se tengan que incorporar al juicio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, resulta ser que hay en un pueblo, ahí va a decir el lugar y luego me balconeó sola porque pues es amigo. En un pueblo hacen una adopción internacional. El juez únicamente toma en cuenta los requisitos que le marca el Código de Procedimientos del Estado de Jalisco. Concluye el juicio y cuando ya levantan el acta de nacimiento con la adopción, la mandan a Estados Unidos para que allá se haga la homologación y la anotación. Y las autoridades de Estados Unidos dicen, ¿qué creen? Esta acta no sirve, porque resulta ser que de acuerdo al tratado internacional, en el procedimiento de la adopción, se marca que hay necesidad de reunir 10 requisitos. En su ley estatal, nada más hablan de 5, por lo tanto, no cumplieron con el tratado y esta acta no se inscribe. Es decir, el juicio no sirve. Y ya, ustedes imagínense qué problemón, ¿no? Entonces, eso como que y explico el caso para que ustedes vean que los tratados internacionales no es un asunto nada más de diplomacia, es un asunto de vidas reales, de asuntos procesales que pueden ser tan sencillos como una adopción. Entonces, después de ver el primer problema del primer hermanito, el segundo que iban a adoptar, el abogado se echó para atrás y pues ya no quiso ser abogado y me contratan. Entonces, a la hora que me contratan, pues yo sabía, obviamente, que la autoridad, que en este caso es el juez de esa localidad, tiene la obligación, 1, procesalmente de seguir todo lo que dice el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, pero aparte, como hay un tratado un convenio internacional, tendríamos que leer el tratado para ver qué requisitos y procedimientos se tendrían que incluir a ese proceso judicial de la adopción. Entonces, pues yo empiezo con la adopción y ya le pongo al juez, de acuerdo con el tratado internacional, le pido se desahoguen estas medidas. Y el juez me dice, no hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? No hay lugar porque el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco no lo pide, ¿no? Entonces ya digo, no, ¿qué cree? Sí hay lugar, porque el artículo primero constitucional
establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las autoridades deberán de reconocer y proteger los derechos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. Y resulta ser que del Tratado Internacional de Adopción Internacional, estas medidas, estos requisitos, son derechos para proteger al niño. Y por lo tanto, usted tiene la obligación de reconocerlos y de tomarlos en cuenta dentro de este procedimiento judicial de adopción internacional. Fui a hablar con el juez y miren, para que ustedes vean que no ha sido un asunto sencillo. Le dije, oye, lee el artículo 1 constitucional. ¿Tú tienes obligación? Pues no conozco ni el tratado. Chingado. Pues ahí está el tratado, hombre. Ya, ¿y qué quieres que haga? Pues que lo cumplas, ¿verdad? Bueno, eso es la aplicación. Entonces, al final el juez lo tuvo que hacer y le expliqué, oye, espérame, dictaste una sentencia de otro caso de un primito de él y allá en Estados Unidos negaron el acta porque no se cumple con el tratado. Entonces, piensen, y les pongo este ejemplo para que ustedes capten que los derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales tienen que ser conocidos y tienen una eficacia necesaria para ser integradas en todos los procedimientos que nosotros como abogados hoy estamos realizando. ¿Ok? Por eso les quería platicar este ejemplo, para que ustedes no sientan que los tratados internacionales son algo abstracto. No, miren, los tratados internacionales no son otra cosa, y las convenciones internacionales, que es un acuerdo que hacen un país, la definición es, la convención o tratado internacional es un acuerdo de voluntades que celebra dos sujetos del derecho internacional. ¿Quiénes son sujetos del derecho internacional? Puede ser un país con otro país, ejemplificando ese tratado de adopciones internacionales entre México y Estados Unidos. O bien puede ser un país con un organismo internacional, ejemplificando, México firma la Convención de los Derechos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y firma la Convención de San Francisco, donde se incluye a lo que es la Organización de Naciones Unidas. Se fijan que es un país frente a un organismo internacional. ¿Cuántos organismos internacionales hay? Chequen ustedes. Organización Mundial de la Salud, Organización de Naciones Unidas, Banco Mundial, Organización Internacional contra la Pobreza. O sea, son muchísimas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, es obvio que esos tratados internacionales pues son acuerdos. Y el reconocimiento de los derechos que el Estado mexicano firma a través del presidente de la República con aprobación del Senado, se trata de reconocer derechos para nosotros, personas físicas o jurídicas que vivimos adentro de México. ¿De qué me sirve si México firmó un tratado con la Organización Mundial de la Salud, en donde establece, fíjense qué interesante, que en materia de prevención a la salud, tiene la obligación las autoridades mexicanas en materia de salud de que si hay una pandemia, deberá de cumplir con todos los principios, decisiones y decisiones que establezca la Organización Mundial de la Salud. En pocas palabras, sale la pandemia de COVID, México tiene firmado el convenio con la Organización Mundial de la Salud. Y los de la Organización Mundial de la Salud llegan y dicen, México, tú te obligaste a que si había una pandemia tenías que escuchar nuestras recomendaciones y cumplirlas. Entonces sale el presidente de la Organización Mundial de la Salud y le dice a todos los países que forman parte de ese convenio, oigan, hay una pandemia, se llama COVID, les vamos a pedir que se obliguen los estados el uso del tapabocas. Segundo, que se establezca campañas de difusión muy importantes
para prevenir, para solicitar que la gente esté aislada en sus casas. Solicitar que las gentes no tengan más de 6 personas en un solo lugar. Se empiece a pensar en la importancia que tiene la vacuna. Se empiece a pensar en las medidas de aseo, lavarse la mano cada 40 minutos, cada hora. O sea, nos empezaron a decir qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues, cumplimiento del tratado es que el encargado de la prevención de la salud en México saliera y dijera, la Organización Mundial de la Salud está solicitando que todas las personas que están en la calle traigan tapabocas. ¿Para qué? Porque es un medio, ¿no? ¿Qué pasó en el Estado mexicano? No lo hicimos. Hasta la fecha, piensen ustedes. O sea, no es como que nos estén obligando jurídicamente a ponernos el tapabocas. El asunto para pensar y que Gatell dijera que el uso del tapabocas sí mejoraba la salud y trataba de cortar la epidemia, duraron 6 meses, 7 meses. Entonces, fíjense, ¿cuánto se violó ese convenio internacional de la salud? Entonces, como ¿para qué quieres estar en un organismo internacional si a la hora del problema no vas a escucharlos y aplicar dentro de tu estrategia lo que te están diciendo ellos? Ok, se fijan que entonces los tratados internacionales lo que hacen es reconocer derechos, pero reconocer derechos para que las autoridades mexicanas lo reconozcan y los garanticen en favor de nosotros, personas físicas o jurídicas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, luego continúa la Constitución en el artículo 1, estableciendo, a ver, ¿quién me hace el favor de leerlo para no inventar? Yo, maestra. A ver, adelante. Permítame. ¿Ya? No te escucho. Ya, perdón. Dice, el artículo 1 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los otros tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Muy bien, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Okay. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros sabemos que los derechos humanos son inherentes a nosotros. El Estado no nos los puede quitar. El Estado, la obligación que tiene es de reconocerlos y de garantizarlos. Ya vimos el concepto de derechos humanos. Lo voy a repetir, aunque no me gusta mucho dictar. Son cualidades, capacidades, facultades de las personas, son cualidades, capacidades, facultades inherentes a las personas que son indispensables para su pleno desarrollo físico, económico, social, cultural y político. La principal función en un Estado democrático es reconocerlos y garantizarlos. Okay. Entonces, la tarea, yo les dejé a ustedes un cuestionario de todo lo que estamos viendo y les dejé una primera lectura. Entonces, para la próxima semana, yo no les voy a todavía a solicitar me entreguen el cuestionario, pero como parte de ese cuestionario, lo que sí me tienen que traer todos como tarea es un tema que se llama suspensión de derechos en México. Entonces, la suspensión de derechos en México y la restricción de derechos en México son dos temas diferentes.
Y lo que le acaba de hacerme el favor su compañera de leer es eso que dicen. En los Estados Unidos mexicanos, las autoridades tienen la obligación de reconocer y garantizar los derechos, los cuales no podrán ser ni suspendidos y restringidos, o sea, que sí van a poder ser, mejor dicho, suspendidos y restringidos, pero bajo las condiciones y requisitos que de la misma Constitución se desprenden. Y el artículo constitucional que nos habla de los requisitos para suspender y restringir los derechos y la garantía de los derechos está en el artículo 29 constitucional. Entonces, la tarea de ustedes para la próxima semana es analizar el artículo 29 constitucional. Yo le pediría a dos compañeros que nos suban al tablón el análisis de acuerdo con el cuestionario. En el cuestionario yo hago las preguntas, los que ya pudieron checar el tema del cuestionario es ¿en qué casos se pueden suspender los derechos? ¿Cuál es el procedimiento para suspender los derechos? ¿Cuáles son los principios para crear el decreto de suspensión de derechos? Entonces, no sé, todos tienen que contestar el cuestionario, pero si alguien me ayudara para la próxima semana a tener eso bien establecido, pues yo se lo agradecería mucho. No lo quiero hacer de una forma obligatoria. ¿Quién me podría ayudar a tener eso? Para explicarlo más rápidamente, que estamos atrasados. Yo, maestra. Adelante. A ver, eres Belinda, muchas gracias. Te voy a proponer algo. Ve el cuestionario, las preguntas, pero independientemente de eso, te voy a pedir que entres a la jurisprudencia de la Suprema Corte para que cheques ahí un criterio jurisprudencial que habla de la diferencia entre lo que es la suspensión de derechos y lo que es la restricción de derechos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Okidoki. Bueno, entonces Sí, nos vemos. A ver, ¿quién iba a hacer una pregunta? Cecilia, ¿tenías alguna pregunta o te estás estirando? No, maestra. Ok, bueno. Ok, muchachos. Oigan, Maestra. pues, mándeme. Ay, pues quisiera primero que nada ofrecerle una disculpa de todo el grupo. La compañera que le hizo el comentario de su persona no está conectada, pero queremos ofrecerle una disculpa a todo el grupo porque sí estamos apenados. En ningún momento va a ser nuestra intención pues faltarle el respeto ni nada. No, yo lo sé. Dígale a su compañera, fíjate que yo ahorita me di cuenta que no estaba todavía, pero pensé que a la hora ya había llegado. Dígale lo que pasó, que la tengo identificada. Yo creo, miren, ustedes ¿por qué me van a pedir una disculpa? Yo te lo agradezco, Citlali, pero pues realmente, pues ustedes no han hecho nada. Ahora mira, yo quiero tratarla de disculpar. ¿Saben que cuando uno es joven, hacemos tantas tarugadas a veces? Y a lo mejor ella lo lanzó como algo de broma y demás, pero por eso les digo, tienen ustedes que tener mucho cuidado lo que hablan y lo que dicen, muchachos, y con sus micrófonos. Porque miren, aquí se trata de una clase, piensen ustedes que están en su trabajo, del cual dependen económicamente. Imagínate nada más. Y hay cosas que tienen remedio y hay cosas que no tienen remedio. Yo en lo particular quiero platicarles. Tengo 27 años como maestra. Yo tuve la gran fortuna, salí de la escuela en marzo y en septiembre ya era maestra. Que por cierto, quiero decirles que el día de mañana me entregan el premio Jalisco por mi trayectoria como jalisciense defensora de los derechos humanos. El premio se denomina Emilia Galindo Acosta. Es un premio que voy a recibir del Congreso del Estado. Entonces, ustedes pueden pensar que es un premio que recibo, pero que me compromete más primero, a hablar con ustedes con sinceridad. Pero segundo, Citlali y todos ustedes entender que en la vida cometemos errores y los jóvenes pues se cometen errores porque no hay experiencia y la obligación de nosotros como adultos y como maestros es hacerles notar sus errores con la finalidad de que
en ese proceso de educación cambien y mejoren como personas. Y mañana que recibo el premio Jalisco a la Mujer, me quedé pensando que qué gran satisfacción ha sido para su servidora el ser maestra de la universidad ya por 27 años. Y en estos momentos hablar de estos temas de la clase es sencillo. Pero ustedes piensen que hace 27 años yo luchaba para que en la academia se hablara de estos temas. Y a lo mejor nos están dando este premio precisamente porque fuimos las pioneras en hablar de estos temas en la academia, en hablar de lo que es el concepto de igualdad, de paridad, de justicia, de cultura de la paz. Y yo creo la cultura de la paz, Citlali. Le agradezco mucho a ustedes y a ti que tomes esas palabras, pero el problema pues no es con ustedes, es con su compañera y es de carácter formativo. Ella sabe lo que debe de hacer, ¿verdad? Y por formación. Y si no lo hace, pues ya, allá se quedará. Es un problema de ella, ¿verdad? La vida y las cosas se lo van a cobrar a ella. Yo espero que lo reflexione. Así que gracias por el comentario, Citlali. No hay ningún problema con ustedes, yo estoy muy contenta. Yo extraño mucho a todos mis alumnos presencialmente. A mí me gusta mucho verlos a la cara, me gusta mucho la interacción física. Esto es difícil, trato de hacerlo de la mejor forma posible. No es igual jamás. La atención para ustedes no es igual. Los distractores para ustedes son muchísimos. No, o sea, el internet y tener el WhatsApp es un distractor para ustedes que yo comprendo, ¿verdad? Así que, no, gracias, Citlali, por tus palabras. No hay ningún problema y todos adelante, ¿ok? Maestra, y póngase para tomar la foto. Ah, viene. ¿Listo? Ándale, síguemelas guardando porque las tengo que mandar cada mes. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, muchachos. Maestra, Mándeme. pues muchas felicidades por su premio. Ay, gracias. Que tenga pues, mucha suerte mañana. Gracias, te agradezco mucho. Fíjate que voy a recibir el premio, pues muy contenta porque desde luego, pues suma una trayectoria en donde Dios me ha permitido hacer lo que me gusta, que es ser docente. Y en los últimos 2 años, como funcionaria pública, me ha permitido el promover lo que será la integración del sistema de protección de los derechos de la niñez en Jalisco. Así que, pues, el estar ante una tribuna que me permita pedirle a los diputados que sigan fortaleciendo los sistemas de protección en favor de las mujeres, y en este caso el sistema de protección de la niñez es una deuda política, jurídica que tenemos con nuestra niñez, ¿verdad? Así que pues me siento muy contenta y les agradezco mucho el comentario. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Gracias.